Serie nueva este mes de diciembre, este mes que es el mes de la Navidad, el mes de ya casi fin de año. Y esta serie le puse por nombre Belén. Belén, yo estuve orando, pensando, buscando en la Biblia y el Señor me ayudó, me indicó y me mostró algo acerca de esta hermosa ciudad o de esta ciudad que nosotros vemos en la Biblia constantemente, la ciudad de Belén. Quiero que vayan conmigo por favor a Miqueas, Miqueas, el profeta Miqueas, ahí en los profetas menores, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Es un versículo que se oye mucho en esta temporada, es una escritura que la vemos en postercitos y la vemos en imágenes y la vemos por todos lados. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde el principio, desde los días de la eternidad. Este mes se celebra tradicionalmente la Navidad, el nacimiento de Cristo. Algunos podrán decir con justificada razón que no fue en Navidad, que probablemente fue el nacimiento de Cristo entre marzo y abril, que esta fecha corresponde más bien a alguna fiesta pagana que se empezó a celebrar desde la antigüedad. Sin embargo, hermanos, para los cristianos, para nosotros, lo significativo no es tanto la fecha, no es tanto el que sea en diciembre, o que sea en abril, o que sea en marzo, sino el hecho, el acontecimiento de que Jesús nació. Y al haber nacido Jesús, al haber venido a esta tierra, nos recuerda el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho, a través de la cual, a través del evento, a través de esa promesa, que nosotros íbamos a tener libertad, íbamos a tener vida y íbamos a tener la gloriosa esperanza de la vida eterna. Eso es lo que nos recuerda a nosotros el nacimiento de Cristo. En esta época del año, el nombre de esta ciudad, Belén, se vuelve muy popular. Por todos lados, como les decía, vemos anuncios, carteles, decoraciones, canciones. Todo habla de Belén y de lo que sucedió en aquella ciudad cuando nació Jesús hace ya 2000 años. Para nosotros, hermanos, como creyentes, por supuesto que es motivo de alegría, de gratitud, recordar que Jesús vino a este mundo a darnos esa salvación y la vida eterna. Jesús vino a romper nuestras cadenas que nos ataban al pecado, la maldición de la muerte, vino a darnos resurrección, vino a darnos vida. La historia de nuestra salvación se fue escribiendo a lo largo de toda la Biblia, hermanos. Desde el libro de Génesis, tenemos la historia de nuestra salvación hasta el libro de Apocalipsis. De pasta a pasta en nuestras Biblias tenemos la historia escrita de nuestra salvación. Muchas personas, muchos protagonistas, muchos eventos, algunos difíciles, algunos muy dolorosos, algunos eventos llenos de expectación, de gozo, de alegría. Poco a poco, año tras año, siglo tras siglo, se fue entretejiendo una serie de eventos que culminarían con la llegada a este mundo del esperado Salvador, del Mesías. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, hay lugares muy simbólicos que fueron testigos de estas historias. Y uno de esos lugares precisamente es esta ciudad llamada Belén, una pequeña aldea situada aproximadamente a 6 millas al sur de Jerusalén. Durante las siguientes semanas, si el Señor permite, vamos a hablar de 4 historias que se desarrollan aquí. Son historias que tienen que ver con la forma como Dios a través de la historia va enlazando diferentes elementos con la vida de diferentes personas comunes y corrientes, personas con características muy especiales y que estuvieron también en situaciones muy especiales.
Estas situaciones que se dieron de estas personas fueron en medio de conflictos sociales algunas veces, en medio de conflictos políticos también, y en medio de situaciones totalmente desfavorables para ellos, pero estas historias son las que a final de cuentas hicieron posible que se pudiera dar el proceso para que Cristo Jesús, para que el Salvador pudiera llegar a nosotros y de esa manera se abriera el camino de la salvación para nosotros. El profeta Miqueas se refiere a esta ciudad como una ciudad humilde, como una ciudad pequeña. Le dice, tú eres muy pequeña, ¿verdad? Entre las familias de Judá. Una ciudad sencillita, una aldea que era muy pequeña para poder aparecer o para estar considerada entre las familias de una de las principales tribus de Israel, la tribu de Judá. Tú, Belén Efrata, de las familias de Judá. Y eso es precisamente, hermanos, lo maravilloso del programa de salvación que Dios había preparado para la humanidad. Recordemos esto. El huerto del Edén. La carnada que mordió el hombre en el huerto del Edén, cuando Satanás le engaña y cuando Satanás lo insta a que desobedezca a Dios y que coma de ese fruto del árbol que Dios le había dicho que no comiera, Satanás le pone ese anzuelo y le promete al hombre que si se rebela en contra de Dios, sería como Dios. Ahora, esa ambición, hermanos, esa ambición de poder, esa sensación de grandeza es lo que ha marcado la historia de la humanidad desde el huerto del Edén hasta nuestros días. Vemos imperios levantándose, vemos gente poderosa queriendo acumular cada vez más poder y hasta nuestros días es la conducta que nosotros vemos en todos los niveles de la sociedad, desde las familias, en el seno familiar. Siempre hay quien quiere ser mayor, siempre hay quien quiere ser más poderoso. Entre hermanos, cuando crecen y cuando las familias se van haciendo grandes, siempre hay quien quiere tener el control, el poder, el dominio, desde las familias hasta las ciudades, hasta las comunidades, toda la sociedad, hasta los gobiernos e imperios. Todo mundo tiene esa hambre de poder, de ser los conquistadores, de ser los número uno, de poder llegar a la cima, siempre buscando la grandeza. Ese fue el anzuelo que Satanás le envió al hombre y el hombre lo mordió. Sin embargo, hermanos, es importante que ver que en la Biblia que todo lo que involucró el proceso de la salvación tenía que hacerse desde una perspectiva de humildad, de sencillez, de corazones dispuestos, no de grandes lugares, no de grandes escenarios, sino de lugares sencillos, de lugares humildes. Más que de jerarquías, se trataba de la sencillez del corazón humano. Vemos a Dios escogiendo personas por las que quizás nosotros no hubiéramos apostado. Personas que estaban viviendo situaciones quizás muy desfavorables. Pero esas personas en las manos de Dios se convirtieron en los instrumentos que el Señor usó para traernos la salvación. Algunos de esos personajes y sus historias se desarrollan precisamente en esta ciudad, Belén Efrata, de las más pequeñas de las familias de Judá. Pero para entender un poco más, hermanos, acerca del sentido de la Navidad, para entender un poquito más de lo que significa el concepto de la Navidad. Dentro de unas semanas estaremos celebrando y gozándonos, y ahorita el ambiente en todos lados, a pesar de la pandemia, el ambiente que se respira en todos lados ya es el ambiente de fiesta, de la Navidad, decoraciones, arbolitos y todo, está bien. Pero para entender un poquito más acerca del verdadero significado de la Navidad, vamos a ver algunos eventos que sucedieron a lo largo de la historia en esta ciudad, en esta pequeña ciudad llamada Belén Efrata de las familias de Judá. Vamos a hablar durante este mes, si el Señor nos los permite,
de cuatro historias que a lo largo de los siglos se entrelazan en un periodo de más de 1000 años. Estas historias se entrelazan y forman una maravillosa secuencia, hermanos, de dolor, de redención, de obediencia y de humildad que desencadenarían en nuestra salvación. No vemos gente poderosa en estas historias. No vemos gente sobresaliente. No vemos a los grandes gobernantes de los imperios. No vemos a gente sumamente poderosa y llena de riquezas. Vemos gente sencilla. Vemos gente humilde. Porque como les dije hace un momento, la salvación tenía que escribirse a través de gente sencilla, a través de gente humilde, de corazones que estuvieran dispuestos a obedecer a Dios en contra de esa grandeza que Satanás le había prometido al hombre. Vamos a hablar de estas cuatro historias. La historia de Jacob y de Raquel, una historia llena de amor, una historia llena de entrega, de pasión, de situaciones difíciles, situaciones muchas veces difíciles de entender, de comprender, pero una historia que tiene mucho que ver con la salvación que nosotros ahora tenemos. Veremos también la historia de Ruth y de Boaz, también una historia que nos habla acerca del concepto de la redención a través del cual nosotros íbamos a ser salvos. Y precisamente esa historia se desarrolla también en la misma ciudad de Belén, Efrata. Veremos también la historia de David. La historia de David, de ese jovencito, de ese muchacho que estaba pastoreando las ovejas y viene el profeta Samuel porque Dios le manda que vaya a la casa de David, de Isaí de Belén para ungir al que sería el rey de Israel. Y cuando ve a sus hermanos hermosos, poderosos, porque son soldados, son gente de guerra, y Samuel dice, aquí está el siguiente rey de Israel. Pero Dios buscó el corazón de ese jovencito que era pastorcito de ovejas y lo llama para que sea ungido por Samuel. Eso sucede en la ciudad de Belén, Efrata. Y por último, pues por supuesto, la historia cuando José y María fueron los instrumentos que Dios usó para que volvieran nuevamente a esa ciudad de Belén para dar a luz al que sería el Salvador del mundo. Así es que, hermanos, espero que me acompañen durante este mes con estas pláticas y que pongamos mucha atención porque son muchos detalles, es historia, pero es importante que entendamos, esto nos da una perspectiva acerca de la Navidad. No solamente celebrar Navidad, no solamente es hacer tamales o pozole o jamón o pavo, lo que sea, o pierna, enchilada, lo que sea. No, no se trata de eso, ni de intercambiar solamente regalitos. Está bien que lo hagamos, está bien, pero sobre todas estas cosas de emoción y de sentimientos humanos, hermanos, pensemos en lo que realmente significó y cómo fue el proceso para que nosotros pudiéramos celebrar hoy este tiempo tan especial de Navidad. Vamos a nuestra primera historia el día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de Jacob y de Raquel. Les voy a ir platicando la historia brevemente. Ustedes después, si gustan, la pueden leer en el libro de Génesis a partir de los capítulos 27, 28, 29 hasta por el 35, 36. Está toda la historia completa. Se las voy a ir resumiendo porque no nos daría tiempo de analizarla toda, pero les voy a mostrar. Quiero mostrarles tres eventos muy importantes que marcaron la vida de Jacob y de Raquel. Jacob era el hijo de Isaac, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Isaac es el que estuvo a punto de ser sacrificado por su padre Abraham, ¿se acuerdan? En un acto de fe. Así es que la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que su descendencia, de que en sus descendencias serían benditas todas las familias de la tierra, estaba ahí esa promesa se le había pasado a Isaac y ahora la promesa estaba en la cancha de Jacob. Ahora dependía de Jacob que esa promesa pudiera
llevarse a cabo. Pero Jacob es un hombre que empezó su vida con el pie izquierdo, ¿verdad? Le fue mal, salió, era gemelo con su hermano Esaú. Esaú sale primero, después sale Jacob. Y la Biblia va narrando una serie de situaciones que fueron pasando en la vida de Jacob que lo marcaron por una parte, toda la primera parte de su vida. Jacob se acostumbró a ser mañoso, a ser tramposo. Él le robó inclusive la primogenitura a su hermano y robó la bendición de su padre Isaac. Y entonces él se queda como primogénito y tiene la bendición, se echa encima al hermano y se arma un problema tremendo. Así es que no le fue muy bien a Jacob cuando empieza su vida, pero después de muchos tropiezos empieza a sentar cabeza. Y entonces viven en Canaán, donde Abraham se había establecido, en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, viven ahí. Y entonces Jacob decide, huyendo de su hermano Esaú, del enojo de su hermano Esaú, decide regresar a la tierra de donde salió su abuelo Abraham y decide regresar allá a la tierra de Harán. Así es que él empieza a llegar allá, a buscarse un futuro, y ahí se encuentra a una mujer que estaba a cargo de los rebaños de su padre. Le ayuda a darle de beber a las ovejas y platicando con ella se dan cuenta de que son primos. Ella era su prima hermana y ella lo lleva a su casa y el papá, que se llama Labán, lo abraza, le da la bienvenida y le pide que se quede con él por un tiempo, ¿verdad? Así es que llega a la casa del tío Labán, está ahí la prima Raquel y está la prima Lea. Son sus primas. Todo esto está en Génesis 29. Y aquí es donde una de las historias de amor más bellas, hermanos, que tenemos en la Biblia empieza. Y entre muchos eventos de los que podemos sacar muchas enseñanzas. Pero hay 3 eventos que quiero que los tengamos en cuenta hoy y que los vamos a ver. Estos 3 eventos nos van a ayudar a entender por qué la ciudad de Belén tiene tanta importancia en la Biblia y en la historia de nuestra salvación. El primer evento es cuando nace la historia de amor. Este es el evento número 1. Nace una historia de amor. Si me acompañan a Génesis capítulo 29, abran sus Biblias. Si todos tienen ahí sus Biblias en casa, por favor denme ahí unos likes para saber que tienen Biblia y que estamos en el mismo canal, a pesar de que la pongamos en la pantalla, a pesar de que en el templo la ponemos en las pantallas. Por favor, acostúmbrense y acostumbren a sus chicos a tener siempre cada quien su Biblia a la mano y abrir sus Biblias cada vez que se necesita. Es una buena y sana costumbre. Muy bien, Génesis 29, versículo 16, dice: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Era una mujer hermosa, Lea. Tenía unos ojos preciosos. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Como que era más agraciada Raquel. Cuando se habla de lindo semblante y de hermoso parecer, aparte de su belleza física, como que tenía un carácter más bonito esta muchacha Raquel. Versículo 18. Y Jacob se enamoró de Raquel y le dijo a Labán, su tío: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: pues mejor que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Si gustan, ahí en su casa, repitan conmigo el versículo 20, hermanos. Es bien importante. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Y todas las hermanas hacen... Qué hermoso ejemplo, ¿verdad? Ahora, ya sé que ahorita muchos se están preguntando, y sobre todo los jóvenes: ¿a poco quería a su prima? ¿A poco se enamoró de su prima? Ok, déjenme darles esta nota, nada más.
En este tiempo, en el que estamos leyendo en Génesis 29, y en esa cultura de los orientales, allí en la tierra de Harán, era permitido casarse entre familiares, medios hermanos y primos. Si ustedes recuerdan, Abraham era medio hermano de Sara también. Así es que era parte de la cultura, de la costumbre, pero, después de la ley de Moisés, unos 450, casi 500 años después de esto, en la ley Dios cerró esa puerta y prohibió la unión de familiares consanguíneos cercanos. ¿Por qué lo permitió antes y por qué lo prohibió después? Se lo preguntaremos a Dios cuando estemos delante de Él. Pero tiene mucho que ver probablemente porque apenas estaban estableciendo las civilizaciones, apenas estaba reproduciendo la tierra, apenas estaban creciendo y era necesario que entre ellos mismos, para conservar la pureza de su raza, pudieran unirse entre ellos. Pero, insisto, después de la ley de Moisés, en el libro de Éxodo, algún día hablaremos de esto, se cierra esa puerta. Dios vuelve a cerrar esa puerta y prohíbe el casamiento, la unión entre familiares consanguíneos. Eso solamente fue una nota. Muy bien. Nuevamente versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. 7 años. 7 años trabajando. 7 años viéndola todos los días, viendo ese lindo semblante todos los días, sin poder tocarla. 7 años en los que su amor iba creciendo, trabajaba duro, cuidaba los rebaños, los alimentaba, los abrevaba, los llevaba a buscar pastos, hacía corrales, trabajaba muy fuerte. Cada día terminaba Jacob, y yo creo que si tuviera un calendario donde iba marcando cada día que iba pasando, y cada día llegaba a la casa agotado, cansado, hambriento, entraba a la casa de su tío, pero al ver el lindo semblante y el hermoso parecer de Raquel, le daba ánimos para seguir adelante. Terminan los 7 años. Llega el día de la boda. La novia viene con un velo, su rostro totalmente tapado, y después de la fiesta, pues los esposos se van a su casa, se van a su cuarto, a su departamentito. Y a la mañana siguiente, cuando despierta Jacob, se da cuenta, ve a su esposa y le dice: no eres Raquel, eres Lea, fui engañado. Va rápidamente al departamento de quejas y devoluciones, y en el mostrador estaba su suegro Labán. Yes, sir, ¿en qué le puedo ayudar? Y Jacob le dice: me engañaste, me engañaste. Yo trabajé 7 años, muy fuerte, muy duro, por el amor de Raquel. Yo trabajé para ti 7 años sin cobrar salario. Yo trabajé para ti y me esforcé porque amo a Raquel, porque yo te dije que estaba enamorado de Raquel y tú me diste a Lea. Y el suegro le dice: wait a minute, espérame tantito. Lo que pasa que aquí en la tierra de Harán, aquí donde veniste tú, no es tu tierra, aquí veniste, y aquí la costumbre es que la hija menor no se puede casar, no puede salir en casamiento antes que la hija mayor. Así es que, si quieres te puedes casar con las dos. Ya te casaste ahorita con Lea. Ella es tu esposa porque ella es la mayor, y por la ley y la costumbre que tenemos aquí, ella tenía que casarse primero y tú fuiste el primer novio que llegó, pues así es que ella se tiene que casar contigo. Así es que le dice: si quieres que Raquel sea tu esposa también, está bien. Cumple tu semana, la semana de bodas, con Lea, y después de esa semana te doy a Raquel por esposa. Pero una vez que te dé a Raquel por tu esposa, me vas a tener que seguir trabajando otros 7 años para pagarme por haberte dado a mi otra hija. Así es que ahora Jacob se queda con Lea, está casado con Lea, y a la siguiente semana,
le entregan a Raquel. Pero aún así tuvo que trabajar 7 años más. Ya tenía a Raquel. He escuchado algunos predicadores que dicen, y tuvo que esperarse 14 años. No, no se esperó 14 años. Fueron los 7 años y una semana. A la semana le entregaron a Raquel y después tuvo que trabajar otros 7 años, pero ya Raquel estaba con él y también estaba Lea. Versículo 28 dice, e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él, Labán, le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva también, Bila, su criada. Y se llegó también a Raquel y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Otros 7 años. Por el amor de Raquel. Tenía a Lea, pero amó más a Raquel que a Lea. Y viene el segundo evento. Viene el segundo evento en la vida de Jacob y de Raquel. El precio del amor y el origen de una nación. No fue fácil, hermanos. Una situación complicada. Jacob, pues ahora tenía las 2 esposas. Así es que Jacob tenía, muy enojado él, ¿verdad? Tenía que cumplir con las 2. Y empieza a tener hijos con Lea. Y aunque no la amaba como amaba a Raquel, porque Lea se sentía rechazada y Raquel se sentía muy amada por Jacob, pero Raquel no podía tener hijos. Versículo 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos a Lea, pero Raquel era estéril. Y uno puede decir aquí, hermanos, bueno, ¿cómo está el plan de Dios aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Quizás no lo podemos entender a la luz de un solo pasaje, de un solo evento histórico. Pero cuando vemos, hermanos, el panorama completo de la Biblia y vemos cómo se fue armando toda esta historia hasta llegar a nuestros días, podemos entender por qué Dios permitía ciertas cosas, por qué Dios daba este tipo de premios y de castigos, podemos decir. Lea era rechazada por su esposo, pero Dios le permite tener hijos. Raquel era muy amada por su esposo y Dios cierra la matriz de Raquel entonces. Había un balance. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que dijimos al principio, no se trata de poder, no se trata de grandeza, no se trata de alguien que se enseñorea de los demás. La historia de la salvación tenía que darse a partir de corazones humillados, de corazones humildes, de corazones sencillos. Lea rechazada, Raquel estéril, se sentían humilladas, ninguna se sentía más que otra. Ninguna podía sentirse más que otra. Jacob se sentía también burlado, se sentía engañado. No podía decir, uy, ahora sí, yo ya soy aquel, yo soy el mero. Él se sentía engañado, se sentía burlado. Solamente con corazones humillados es como Dios puede trabajar a lo largo de la historia. Nosotros no podemos pretender querer servir al Señor con un corazón infatuado, con un corazón, con un espíritu egoísta, soberbio. No podemos pretender ser buenos cristianos queriendo tener señorío sobre los demás. Tenemos que aprender que solamente a través de muchas veces de las pruebas, de las tribulaciones, de la vida que vamos viviendo, es como Dios nos quebranta. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Lo vemos inclusive con Juan, lo vemos con Pedro, lo vemos con Pablo, lo vemos con Lucas, con Marcos, con todos los discípulos. Ninguno de ellos se podía exaltar. Porque en cuanto se levantaban, había, en el caso de Pablo, un aguijón de parte de Satanás que Dios le había mandado, que le decía, quieto, no te creas tanto, no creas lo que eres, tienes que humillarte. Así es que tenemos a Lea, humillada, porque se sentía rechazada. Tenemos a Raquel, que se sentía triste, porque el Señor no le había concedido tener hijos. En medio de esta guerra de hermanas,
por el amor de Jacob. Empiezan a nacer lo que serían los pilares del pueblo de Israel, de la nación, del pueblo escogido de Dios. Empiezan a nacer los primeros patriarcas de las 12 tribus de Israel, y a Lea le nacen los 4 primeros: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Nacen los 4 primeros patriarcas, ya están ahí, en medio de esta guerra, de una madre rechazada, y nada viene de una mujer estéril, y de un hombre confundido, de un hombre que se siente que no sabe qué hacer. Pero el plan de Dios se empieza a desarrollar. En medio de esa guerra empieza a desarrollarse. Raquel se enoja, se molesta. Capítulo 30 de Génesis, versículo 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y de acuerdo a la costumbre de esos lugares, Raquel le da a su sierva Bila para que tenga hijos de Jacob. Y le dice: cuando mi sierva esté a punto de dar, yo me voy a poner en sus rodillas y yo voy a recibir al niño y va a ser como si fuera mío. Estaban en Harán, en la tierra del abuelo Nacor, bueno, del bisabuelo Nacor. ¿Se acuerdan del tío Nacor? ¿Verdad? Y ¿a quién le pasó lo mismo? A Abraham y a Sara. Ahí estaban en la misma tierra, estaban en el mismo lugar. Sara estéril. Y le dice a Abraham: bueno, Dios quiere que tengas hijos. Bueno, te presto a mi sierva Agar para que ella tenga un hijo. Y nació Ismael. Y el plan de Dios no era así. Pero le dice: yo te voy a dar a mi sierva para que tengas hijos. Le dice Raquel a Jacob. Y entonces Jacob, con Bila, la criada de Raquel, tiene otros 2 hijos, Dan y Neftalí. Teníamos 4, ya nacieron otros 2, ya van 6. Pero Lea no se quiere quedar atrás. Lo que pasa es que ya es grande de edad. Entonces le dice a Jacob: bueno, si ella te dio a su sierva Bila, yo te voy a dar a Silpa también. Así es que cáele con pobre Jacob, man. Y entonces ni modo, Jacob tiene que hacer la tarea con la criada de Lea. Y de ahí nacen Gad y Aser. Y ya van 8 chamacos. Y la misma Lea, ya grande, después de que ya había dejado de tener hijos, Dios vuelve a abrir nuevamente la matriz de Lea y tiene otros 2 hijos, Isaacar y Zabulón. Y ya van 10. Ya van 10 en medio de esta guerra de hermanas. Lea ya dio a luz 6. La criada de Lea dio 2. Y la criada de Raquel ya dio a otros 2. Ya van 10 chamacos. Ya hay 10 hijos. Y también Lea tuvo una hija llamada Dina. Así es que van 11 hijos. Pero solamente contaban los varones. Así que van 10 varones. No me pregunten por qué, ni se me echen encima, hermanas feministas, pero la Biblia registra 10 y una mujer. Y estos 10 varones, imagínense lo que representaba. Eran 8 de Lea contra 2 nada más de Raquel. Imagínense cómo estaba la situación, la guerra que había entre las dos, los sentimientos opuestos que estaban entre los dos. Pero sucede algo entonces de parte de Dios, sucede un milagro de parte de Dios. Versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo más. 11 hijos en total. 11 hijos. Y termina la guerra entre las hermanas. Pero el plan de Dios no ha terminado. José se convierte en el hijo amado de Jacob, en el preferido, en el consentido, por ser el hijo de la mujer
que tanto ama. Pero la familia se tiene que mover. Se empieza a complicar la cosa ahí en Harán con su suegro Labán. Empieza a haber conflicto entre las familias, empieza a haber conflicto entre los pastores, se empiezan a revolver los rebaños. Labán se enoja de que piensa que Jacob está tomando ventaja de él, y entonces Jacob decide: me tengo que ir. Me tengo que ir con mis hijos, con mi familia, con mis ganados. Así es que emprenden el regreso otra vez de Harán, emprenden el camino otra vez, el mismo trayecto que hizo Abraham al principio, cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Nuevamente la misma historia de la tierra de Harán. Otra vez sale Jacob con sus 2 esposas, con sus 11 hijos, salen otra vez de camino de regreso a tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había dado a Abraham por herencia. Después de un conflicto con su suegro, después del reencuentro que tuvo con su hermano Esaú, Jacob llega a Betel, el lugar donde 20 años atrás, cuando venía de camino para Harán, había visto la visión de aquella escalera que subía al cielo y ángeles que subían y bajaban, y dijo Jacob: esto es puerta del cielo. Y ahí fue cuando Dios por primera vez tuvo un encuentro con Jacob. Y donde Jacob había adorado a Dios, y donde Jacob había recibido la bendición, y donde Jacob había luchado por esa bendición. Nuevamente llegaron a ese lugar, a Betel, después de muchas peripecias y después de muchas cosas que sucedieron en el trayecto. Llegan nuevamente a esa ciudad de Betel. Pueden ustedes leer toda la historia con calma. Es muy interesante, es muy apasionante, llena de detalles y de relatos que podríamos pasar meses hablando acerca de esto, pero lo que me importa, hermanos, es llegar al punto donde se entrelazan las historias con la Navidad. Llega a Betel, a ese lugar donde 20 años atrás había visto la visión de la escalera, y ahora nuevamente en ese lugar, en Betel, Dios vuelve a hablarle otra vez a Jacob y a confirmar otra vez el pacto. Dice Génesis 35:9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y fíjate lo que dice el versículo 13. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él, de Betel, de Betel. Se fue Dios. Vino Dios, no sabemos, no dice si fue en sueños, si fue una visión, si fue físicamente una persona, Dios hecho hombre, que vino, habló con él cara a cara. Y después de que le confirmó el pacto, dice: se fue Dios de él. Y ahí se quedó Jacob, con sus pensamientos, tratando de entender lo que había sucedido. Y después de que Dios había hablado con él, adora a Dios, levanta un monumento, ofrece sacrificio y empieza a adorar a Dios en ese lugar. Y entonces viene el tercer evento, hermanos. Viene el tercer evento. Y ese tercer evento es el dolor. Un evento de dolor. ¿En dónde? En Belén. En Belén Efrata. Después de haber adorado a Dios, Jacob, ahora conocido como Israel,
junto con sus esposas, con sus siervas, y sus 11 hijos con todos sus rebaños y criados, se pone nuevamente en marcha. Pero hay una sorpresa. Salen de Betel, pero hay una sorpresa. Raquel está embarazada. Raquel nuevamente está embarazada. Cuando nació José, ella exclamó: Señor, dame otro hijo. Y en medio del barullo y del cambio y todo eso, se dan cuenta que Raquel está embarazada. Y cuando están en Betel y cuando sale otra vez de Betel, otra vez le dice Jacob a toda su familia: nos vamos a mover otra vez, vamos a seguir caminando. Ahora, hermanos, yo quiero que entiendan esto. No era nada más de que, bueno, ¿sabes qué? Vámonos, vieja, súbete al carro y vámonos, echa unos sándwiches y nos vamos. No, mover a toda esta cantidad de gente requería mucho tiempo de preparación, requería mucho tiempo de esfuerzo. Eran 11 hijos, eran varias mujeres, eran todos los criados, todos sus pastores que tenía, eran todos los rebaños que tenían cabras, tenían ovejas, tenían chivos, tenían toros, tenían vacas, tenían camellos. Era un montononal de gente, eran muchas cosas lo que tenían que mover, tenían tiendas que tenían que desarmar, tenían que movilizar prácticamente toda una ciudad, toda una aldea, cada vez que se movían. Así es que pasó tiempo en lo que prepararon todo para moverse y se dan cuenta. Y Jacob está contento porque ahora su amada Raquel, la mujer por la que tanto luchó, por la que tanto amó, ahora está embarazada. Y empiezan el camino nuevamente, se levanta todo el campamento y empiezan a caminar. Cuando está embarazada y cuando empiezan el camino, se dan cuenta de que ya están casi en los días del alumbramiento. ¿Les suena familiar este relato? Camino a Belén. Raquel probablemente va montada sobre un burro. Era más cómodo que ir sobre un camello. Lo más seguro es que su esposo iba al lado de ella, contento, porque ahora van a ser 12 hijos. 12 patriarcas, 12 esperanzas de que la promesa de Dios de darle una descendencia como las estrellas del cielo de la noche se iba a cumplir. Y salen de Betel, salen de ese lugar después de haber tenido una experiencia gloriosa con Dios. Empiezan a caminar rumbo a Canaán, pero a una milla de haber salido de Canaán, en el camino que iba para Efrata, en un lugar llamado Belén, se viene el parto de Raquel. Génesis 35, 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Murió Raquel en el momento de dar a luz. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Belén. Así es como la ciudad de Belén hace su aparición en la historia. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona la ciudad de Belén, con un evento doloroso para el patriarca Jacob, que tanto amaba a su esposa, que tanto había luchado por ella. Pero en Belén se completa el número de los patriarcas también. Ahora son 12. La historia se completa. El plan de Dios no se detiene, ni la muerte puede detener el propósito de Dios en sus escogidos.
En el momento de morir Raquel, exclama: Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Jacob, al ver morir a su amada Raquel, la de lindo semblante y de hermoso parecer, exclama: no, no es Benoni, no es hijo de mi tristeza, se va a llamar Benjamín, porque él es hijo de mi mano derecha. Había dolor en el corazón de Jacob. Seguramente sentía que una espada traspasaba su alma, pero unos días antes había tenido un encuentro con Dios, un encuentro con el Dios de su padre Isaac, un encuentro con el Dios de su padre Abraham. Y ese Dios poderoso le había cambiado su destino. No solamente le cambió el nombre, le había dado un propósito, y a pesar del dolor que traspasaba su alma, porque su amada Raquel acababa de morir, tenía ahora la misión de establecer una nación, porque la historia no había terminado todavía. Quedaban todavía muchos siglos de historia que dependían de ese momento de dolor, que dependían de ese momento en la historia, ahí en Belén Efrata, porque de ese lugar de sepultura, de ese lugar de dolor para Jacob, un profeta llamado Miqueas, casi 1000 años después, escribiría: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así es que nuestra primera historia de Belén es una historia de amor que termina en un profundo dolor. Pero mis amados hermanos, la historia de nuestra salvación no se parece a esta historia. Es una historia donde el novio amó tanto a la novia, a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Si a Jacob le hubieran dado la oportunidad de escoger: ¿quieres que se muera Raquel o prefieres morir tú?, Jacob no lo hubiera dudado. Jacob hubiera preferido morir. Pero no era el plan de Dios. Pero el novio que redimió a su iglesia, él sí tuvo la opción, y él escogió morir por su novia, por su esposa. Se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Belén queda registrada, hermanos, en la historia bíblica. Pasarían muchos eventos en los siguientes 6 siglos, 600 años, hasta llegar a la historia de un hombre llamado Elimelec, un varón de Belén de Judá. Si el Señor permite, de él hablaremos la siguiente semana. Amados hermanos, estos son días difíciles. Hemos tenido un año lleno de dolor, lleno de temor. Y así como hemos aprendido hoy de la vida de Jacob y de Raquel, que no estuvo exenta de tribulaciones, podemos ver que esas mismas tribulaciones, hermanos, fueron solamente un paso dentro del gran plan de Dios para la humanidad. Jacob quizás no pudo llegar a entender en sus años de vida
el alcance que tendría el amor que él manifestó por Raquel. Y que ese hijo de amor, José, ese hijo José, ese primer hijo que le dio Raquel, salvaría a toda la familia muchos años después. Salvaría a toda la familia de morir de hambre, y que el proyecto de formar una gran nación no se viniera abajo. El plan de Dios no lo podemos entender muchas veces cuando está pasando algo en nuestra vida. ¿Por qué han muerto personas cercanas a nosotros? ¿Por qué este virus ha transformado nuestras vidas? ¿Por qué no puedo estar delante de todos ustedes en nuestra iglesia y abrazarlos? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Al igual que Jacob, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios ha hablado a nosotros cara a cara, como habló con Jacob en Betel. Ahora Dios ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo. Y cuando le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Podemos escuchar su voz a través de los siglos diciéndonos, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, ahora vemos como por espejo, oscuramente. No entendemos por qué pasan las cosas. No entendemos por qué estoy en mi casa hablándole a una cámara. No entendemos por qué suceden muchas cosas. Pero entonces, cuando la historia se sigue escribiendo, quizás nosotros en nuestra vida ahora no lo vamos a entender, pero quizás nuestras generaciones futuras lo van a entender. Quizás ellos van a saber por qué, y quizás ellos van a decir, gracias a Dios por lo que pasaron aquellos cristianos en aquel año, en 2020, ahora aquí estamos, ahora la iglesia está de esta manera, ahora hay más avivamiento, ahora hay esto, ahora hay el otro, quizás no lo vamos a ver. Pero la historia se sigue escribiendo, igual que se escribió la historia de Jacob y de Raquel, y ese lugar llamado Belén entró en el plan de Dios como un lugar de dolor. También entró como un lugar de victoria. Se completaron las 12 tribus de Israel que le darían forma a la nación de donde saldría el Salvador del mundo. Así es que si estás en medio de un Belén de dolor, espera. Espera pacientemente en el Señor, como dice el salmista. Espera en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún hemos de alabarle, hermanos. Aún queda mucho por delante. Aún el plan de Dios no termina. Aún el plan de Dios se sigue escribiendo. Y la iglesia sigue de victoria en victoria. Y la iglesia se tiene que levantar. Y la iglesia tiene que ver este momento de tribulación igual que lo vio Jacob en Belén, Efrata. Y lo convirtió en un lugar de victoria. No entendía Jacob por qué se tuvieron que detener ahí, en Belén. Estaba Betel atrás y estaba la otra ciudad de Efrata más adelante, más grandes. Pero se tuvieron que parar en un pueblo pequeño, en una aldea, en un lugar intermedio, nada importante, fuera del mapa inclusive. Y ahí fue donde Dios se manifestó. Y ahí fue donde Dios le dijo, hasta aquí llegaste, Raquel. Hasta aquí, porque esta sepultura, de aquí en adelante, de esta ciudad de Belén, me saldrá
el Señor, el que será Señor en Israel. Y sus días son desde el principio hasta la eternidad, desde los días de la eternidad. ¿Por qué estamos en este Belén? ¿Por qué estamos en esta ciudad? ¿Por qué estamos en esta situación? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, es que estamos en el propósito de Dios. ¿Por qué te trajo Dios aquí? ¿Por qué te trajo Dios al lugar donde estás? ¿Por qué el Señor quizás te desarraigó de donde estabas y te puso en otro lugar? No lo sé. Lo que sí sé es que hay un plan de Dios y Dios va a cumplir su plan, su proyecto. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por esta bella historia. Señor, entra la ciudad de Belén en la historia bíblica de una manera que quizás a nosotros nos parece cruel, dolorosa, después de haber vivido toda esta historia tan hermosa de amor, Jacob y Raquel. Este lugar, Belén, se convierte en un lugar de dolor. Pero se pone ahí un antecedente para que muchos años después, de ahí, pudiera nacer también, de ese sepulcro, de esa tumba, en ese mismo lugar, pudiera nacer el que vendría a darnos vida y vida en abundancia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y muchas gracias por esa ciudad de Belén. Muchas gracias por todo lo que sucedió ahí. Y gracias por la historia que podemos nosotros contemplar y ver y analizar. Y eso nos da una perspectiva diferente. De lo que estamos viviendo, tenemos que adorarte. Y después de estar en adoración y de estar cara a cara contigo, Señor, entonces podremos decir, no, esto no es Benoni, esto no es hijo de mi tristeza. Esto que estamos viviendo no es para tristeza nuestra. Esto es un Benjamín. Esto es el hijo de mi mano derecha. Esto es algo que Dios va a hacer para engrandecer su nombre. Esto es algo que Dios va a hacer para levantarme. Esto es algo que Dios va a hacer para que su iglesia sea fortalecida y que su nombre sea exaltado por todos los hombres de la tierra y que su nombre y su propósito se sigan cumpliendo en nuestras vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios donde quiera que esté, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Los espero el miércoles. Conéctense, por favor. Mujeres, el martes. Conéctense, por favor. Y sigamos todos juntos buscando y alabando al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Al mundo perdido, Cristo le ha nacido. Alegría, alegría, cristiandad. Oh Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Coros celestiales, oyen los mortales. Alegría, alegría, cristiandad. Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Príncipe del cielo, danos tu consuelo. Alegría, alegría, cristiandad. Santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad.
Cristo le ha nacido, alegría, alegría, cristiandad. Oh santísimo, felicísimo, grato